Segundo bloque y estamos en nuestra columna de política internacional con Maximiliano Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Ana Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo ¿vos? bien? Un ¿Bien? gusto, porque Todo siempre bien. te veo por ahí del otro lado en la tele mientras estamos trabajando y haciendo cosas para los demás programas, con las tareas de la Secretaría. Pero bueno, ahora nos conocemos personalmente También y yo lo vamos a hablar un sigo poco. a ustedes en el programa que tienen en la mañana y muy interesante y muy dinámico como lo planteé. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de Guatemala. Hay elección, hubieron elecciones, hay balotaje. ¿Qué pasa en Guatemala, no? Mucha alternancia. Desde 1985 hasta el día 2, hasta el día de hoy, se han realizado 9 elecciones. Dentro de esas 9 elecciones nunca el partido político repitió. ¿Está bien? Sí. Ni siquiera se repitieron a través del tiempo en la alternancia de las democracias. Y pueden ¿Está hacerlo, bien? tienen la reelección, ¿no? No, la Ah, Constitución de Guatemala no tiene reelección y es una Claro. constitución de las más nuevas de América Latina. Una constitución que se estipuló recién en el país a mediados de la década de 1940 en la ola que se da de los estados de bienestar en toda América Latina. Sí. Bueno, en ese momento, antes del el gobierno de Arbea, creo que se llama el presidente, es el que impone la primera constitución. De ahí hasta 1985 vivió quizás el proceso de dictadura, y me llego a decir que fue el proceso dictatorial más sangriento de toda América Latina, el de Guatemala. ¿Está bien? Y eso hizo que a partir de 1985, como hablábamos, hasta la actualidad, Sí. nunca un partido político se repitió, como así tampoco un candidato a presidente. Hoy en día, ¿quiénes son los rivales y qué características tienen, no? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes se van a enfrentar en el balotaje? Es interesante plantear esta cuestión porque comprender cómo es la mecánica de los partidos políticos en Guatemala. La mecánica de los partidos políticos en Guatemala son partidos que representan a empresas, ¿está bien?, donde las ideologías están sometidas a las necesidades empresariales del partido que representa esas necesidades. ¿Está bien? Entonces, cuando vos ves este balotaje, tanto el candidato que va representando teóricamente al oficialismo frente al candidato que teóricamente representa a la oposición, lo que vos estás viendo no es una cuestión política opositora, sino una política económica que intenta tomar al Estado como una forma de canalización de las necesidades de ciertas élites que gobiernan hasta el día de hoy Guatemala. El país es el país conocido en América Latina como el país de la eterna primavera, pero también es el país del eterno desconcierto. Está bien, porque la población guatemalteca, en una última encuesta que se hizo harán 2 meses atrás, el 14% de la población de Guatemala estaba a favor de las elecciones. ¿Está bien? El otro sector no le interesaban por la cuestión de la corrupción. Y aquí viene el dato Sí. que a mí me sorprendió. El 52% de la sociedad guatemalteca no veía con malos ojos un golpe de Estado que terminara con la corrupción. Eso es preocupante, ¿no? ¿Está bien? Y más preocupante es que dentro de la Organización de los Estados Americanos hay un tipo de agencia que regula esta cuestión y mira cuáles son los países que combaten la corrupción en su máxima expresión y quienes no lo hacen. En ese lugar se clasifican del 1 al 10, de mayor a menor, quienes son los que combaten la corrupción legalmente. Uruguay está en el primer lugar, como el país que más combate la corrupción, pero no obtiene el 10. Y en el último escalón está Guatemala, con el 2, que tampoco es la nota más baja, pero que tampoco combate la cuestión de la corrupción. Eso te lleva a pensar que en este balotaje, indistintamente de quién gane, el modelo no va a cambiar en beneficio Claro. de los sectores sociales guatemaltecos bajos. Tenemos a Sandra Torres por un lado y Bernardo Arévalo. ¿Podríamos clasificarlo? ¿Podríamos decir si alguno es más de derecha, más de izquierda, más popular, más empresarial? ¿Se puede como estamos acostumbrados en Argentina, digamos? Lo que podríamos decir es que uno es más liberal y el otro es más conservador. Bien. ¿Está bien? Y entre esos dos sectores nosotros podríamos ubicar a estos dos candidatos. Si vos
lo ves, los únicos partidos que se han mantenido a través del tiempo políticamente son los partidos que vienen del sector de los pueblos originarios. Está bien que en Guatemala tienen un peso específico pesadísimo. Está bien porque han sido el sector que ha resistido estos embates de corrupción, estos embates de invisibilización de los pueblos originarios, y los sectores de la izquierda más radical que en la década del 60 y el 70 llevaron adelante esta cuestión de lucha contra estos sectores liberales conservadores que se dieron en Guatemala. Un dato especial es que, por ejemplo, en Guatemala el liberalismo y el conservadorismo se dieron mucho antes que en los países de América del Sur. ¿Está bien? Mientras en América del Sur vos tenías un proceso de organización de los estados nacionales, por ejemplo la época de Rosas en la Argentina, ellos ya en ese momento tenían luchas intestinas, internas, entre liberales y conservadores. Eso mismo se ha proyectado hasta el día de hoy. Es más, los golpes de Estado que hubieron en Guatemala tuvieron características que representaban los intereses de sectores liberales o conservadores. Entonces, en función de eso, vos te permitís pensar el porqué de la no importancia que le da gran parte de la sociedad guatemalteca a la cuestión política. ¿Qué puede pasar en este balotaje, en estas vísperas de balotaje, y qué puede llegar a definirse? ¿Qué puede llegar a definirse? ¿A qué modelo económico se van a vincular un poco más y cuáles van a ser las empresas que van a obtener beneficios en función de la producción de materias primas que Guatemala tiene? ¿Hacia un sector más primario o hacia un sector más secundario? ¿Está bien? Porque la relación que tiene con Estados Unidos es lo que a Guatemala le permite subsistir. ¿Está bien? Porque la dimensión del país y la producción de materias primas es lo que define la cuestión de las empresas que imponen estos partidos políticos para gobernar los ejecutivos o el ejecutivo de este país. Al principio nombraste y me comentaste que en 40 años nunca habían repetido los partidos políticos, ¿no? ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué se da esta situación? Al descontento de la población. Claro. El mismo descontento que tiene la población de ya no creer ni confiar en la política como una forma de gobierno, y también a la impronta que ha tenido las Fuerzas Armadas como sujetos políticos en Guatemala, y con la extrema violencia que este sujeto político llevó adelante contra el pueblo guatemalteco. Un solo gobierno, dos podríamos decir que tuvo Guatemala en toda su historia, que llevó adelante más o menos un gobierno benefactor, cercano a un Estado benefactor, y Estados Unidos invade a Guatemala justamente por ese gobierno. Está bien que es el gobierno de Arbenz. Y te largo un dato de color. Lo invade porque teóricamente desde Guatemala podían haber incursiones aéreas que atacaran el territorio norteamericano, cuando en ese momento Guatemala solamente tenía una escalera mecánica en toda su extensión territorial, y el lugar era el aeropuerto. A partir de ahí esta cuestión. Pero Guatemala, dentro de la historia política de América Latina, ha tenido una importancia superlativa a mediados del siglo XX, porque la cuestión, podríamos pensar, otro dato, que la Revolución Cubana se gestó desde Guatemala hacia México. ¿Está bien? Entonces tiene una impronta, pero fue tan sangrienta y violenta la dictadura que todos estos levantamientos sociales y políticos que se dieron en un determinado momento desaparecieron prácticamente con la impronta que llevaron adelante. Eso llevó a que el pueblo no se comprometa políticamente con su propio beneficio. En un momento, antes de salir al aire, yo te preguntaba y te hacía como una mínima comparación con lo que pasó en Argentina, que en el 2015 eligieron un gobierno, 2019 un gobierno de otro color político. No sabemos qué va a pasar ahora, pero es como que la sociedad se va manifestando su descontento a través de las urnas, ¿no? En la Argentina nosotros tenemos una importante cultura política. Está bien, yo creo que Argentina es uno de los países con mayor manifestación política de toda América Latina, y hasta me arriesgo a decir de casi toda América. Está bien, junto a Estados Unidos, México y Brasil, Argentina quizás sea uno de los modelos a estudiar y a seguir políticamente. Pero esta cuestión de la alternancia, nosotros indirectamente en los partidos políticos que han gobernado la Argentina ha habido una metafísica. Está bien, que ha
atravesado con una impronta hacia ciertos sectores sociales y con otra impronta hacia otros sectores sociales. En Guatemala eso no se da. Eso te iba a preguntar, ¿por qué hay tanto descontento en Guatemala? ¿Políticas que se llevan adelante o que no se llevan adelante? La principal cuestión es la corrupción. Claro. Y la segunda cuestión es que la concentración de la riqueza está en no más de 4 o 5 familias. Claro. ¿Está bien? Entonces, en función de eso y de que no cuentan con algunas cuestiones básicas, valga la redundancia, como salud pública, como una educación pública de calidad, hace que la gente se vuelque a una economía de subsistencia, prácticamente, y se desvincule de lo que es la política como lo hacen otros países de América Latina. Podemos pensar que si bien Guatemala es un país donde su sociedad en gran parte no está comprometida políticamente, en sus alrededores sí tiene países que se han comprometido políticamente de forma terrible. Claro. México es uno, El Salvador es otro, Nicaragua, ni hablar, Panamá, Cuba, ¿está bien? Pero a ver, América Central es un complejo concepto histórico para explicarlo, ¿está bien? Porque claro, si vos lo ves, por ejemplo, otro dato, la bandera de Guatemala es celeste y blanca, y muchos de las banderas que tiene Centroamérica son celeste y blanca. ¿Y vos sabías que ese celeste y blanco está vinculado directamente con la bandera argentina y con la influencia que Argentina tuvo en un determinado momento en ese sector? ¿Está claro, bien? Entonces, cuando vos ves todo eso, te permitís pensar esta cuestión del descompromiso frente a la violencia que el Estado ha ejercido sobre los sectores sociales que hoy en día, ante esa situación, prefieren no comprometerse, primero por la corrupción y segundo por la situación violenta que el país ha pasado siempre. Muchísimas gracias, Maxi. Muy Por claro, favor, Ana como Paula, siempre. lo que necesiten.